Bienvenidos a su programa El Libro Perdido. Estamos muy contentos de estar parte de esta familia, en esta estación de televisión donde traeremos el conocimiento de lo conocido como la senda antigua. Una vez más, damos muchas gracias que hayan abierto sus hogares para platicar de cosas bastante interesantes y que son de mucha ayuda para la interpretación y para poder vivir nuestra instrucción conocida como nuestra Biblia. Para comenzar, quiero hablarles del trasfondo de este programa. Mi nombre, una vez más, es el Dr. Carlos McDonald y estamos aquí para llevar a cabo un análisis de nuestra Biblia, de dónde viene, cómo llegó a nosotros y de libros perdidos que al final no están tan perdidos, pero que han sido ignorados, mejor dicho, a través de todos los tiempos. ¿Dónde comenzamos con esta historia del libro perdido? Pues comenzamos con la misma instrucción. Sabemos muy bien que nuestra instrucción, conocida como la Biblia, yo la llamaré por el nombre de los hebreos, que le llaman Torah. Torah significa instrucción. Y los 66 libros que tenemos en la instrucción es lo que conocemos como la palabra Biblia. Esta instrucción, esta Biblia, está dividida en dos partes importantes, una llamada Tanakh y la otra es llamada el Pacto Renovado, o en el hebreo el Brit Hadash. La Tanakh es un acróstico, la palabra en sí, de 3 letras, porque entendemos y sabemos que en el hebreo no realmente existen las vocales. Así que la palabra Tanakh usaríamos la T, la N y la K como para identificar a lo que realmente es el primer pacto, conocido en el idioma como el Antiguo Testamento. No le llamamos Antiguo Testamento porque al final esa palabra testamento no está en las escrituras y los hebreos no usaban estas palabras como los griegos cuando viene a la palabra del Eterno, sino que le llamaban ellos pactos, tanto que conocemos que Abraham hizo pactos con el Eterno, igual lo hizo Jacob, lo hizo Moshe y todos los demás. Al final, nuestro Elohim, nuestro Eterno, es un Elohim de pactos. Bueno, la palabra Tanakh viene de 3 letras, la T, que es la palabra Torah, que significa instrucción, que serían los primeros 5 libros de Moshe. En ahí encontramos los 613 estatutos. 613, no 10, sino 613. 248 positivos para cada uno de nuestros huesos, cada uno de nuestros órganos y de nuestras venas. Y 365 negativos para cada día del año. Por eso es que la misma instrucción nos dice que si meditáramos su ley, que realmente la palabra es instrucción, de día y de noche, todo nos saldrá bien. Qué excelente promesa es entender y poder aplicar los mandamientos del Eterno en nuestras vidas. 613 de ellos. Esa es la primera letra de la palabra Tanakh, Torah. La segunda consonante, que viene siendo la letra N, en sí representa la palabra Nabim. Nabim, que en español le llamamos profetas. Son los profetas nos exhortaron en la Tanakh, en el primer pacto, a que regresáramos a la senda antigua como lo hace el libro de Isaías o Jeremías, que son conocidos como los profetas yahvistas, que enforzaban al pueblo o reforzaban la enseñanza de que regresáramos a la senda antigua, a la creencia de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. La tercera letra o consonante es la K, y viene la palabra Ketuvim, que viene siendo los escritos, que viene siendo como los libros de los reyes, el libro de Samuel, Crónicas, los Salmos, etc. Y en sí tenemos entonces la primera parte del primer pacto. El primer pacto está compuesto de estos 3: Tanakh, de instrucción, de profetas y de escritos. Y es a través de este trasfondo y de los escritos que nos ayuda a saber realmente la historia, la cultura, las ideas hebreas
para poder interpretar nuestra instrucción. Mucha gente habla y nos dice de que la Biblia se interpreta sola, que no necesitamos nada más que la Biblia para interpretarla. Creemos que es un poco ilógico, porque para poder leerla, para poder entenderla, necesitamos saber las partes históricas, el pensamiento en que se estaba dando, la intención de las razones que se estaban dando en ese momento. Es ahí donde va a comenzar nuestra historia de estos libros perdidos que nos pueden ayudar a darnos una mejor interpretación de la instrucción. Ahora, ¿por qué es importante eso de la buena interpretación? Porque dice la misma Torá, la misma instrucción, de que el pueblo por falta de conocimiento perece. Esa falta de conocimiento es la que nos ha hecho que tengamos miles y miles de interpretaciones a través de 2000 años. Pero como estamos llegando al fin de los tiempos, también regresará la buena enseñanza, la enseñanza que nos llevará a la senda antigua, para que nos unamos todos en el mismo sentir, en ese pensamiento, el pensamiento de los profetas, los pensamientos de Moshe, los pensamientos de Jacob, los pensamientos de Abraham, y claro, también los pensamientos de Yeshua HaMashiach, porque él también, como un buen hebreo, pensaba como hebreo, entendía como hebreo, enseñaba como hebreo. Entonces esta parte es importante para comenzar a entender la importancia de estos libros. El pacto renovado, conocido en el griego como el Nuevo Testamento, entendemos que el Nuevo Testamento, que realmente otra vez esa palabra testamento no es correcta en el sentido de que los testamentos se acaban, se terminan cuando alguien muere, pero los pactos son para siempre, es un pacto renovado, como las personas que se casan y después de 25 años quieren renovar sus votos. Ahora los votos tienen más sentido porque ya han experimentado sus vidas, sus relaciones. Pero pactos que están haciendo nuevos o votos, retomando sus votos, están basados en los primeros votos que hicieron 25 años atrás, en ese pacto que se van a amar para siempre. De igual manera, el pacto renovado, que son la Besorá o las buenas nuevas de Yeshua, y las enseñanzas de los Shelahim, o conocidos como los apóstoles, y estas enseñanzas que nos ayudan a la mejor interpretación de la instrucción. El rabino Yeshua, que también es nuestro Salvador y que fue rabino, nos habló y nos dio que deberíamos llevar una buena interpretación. Bueno, y eso está así compuesta en nuestra Torá o nuestra Biblia. Estos 66 libros no se contradicen porque Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Entonces, entendiendo esa parte, tenemos que entender ahora en qué fue escrito nuestra Torá o nuestra instrucción. Nuestras Biblias, nuestra instrucción, fueron escritas en dos lenguajes. La mayoría fue escrito en hebreo, una lengua semética, una lengua bastante clara, específica y que lleva mucho más verbos que pronombres. Es una lengua de acción, tanto que la palabra paciencia, que todos podemos quizás, si le preguntamos a las personas qué es la palabra paciencia, cada quien da su interpretación, pero la lengua hebrea nos dice que paciencia es, y la forma en que dice, no hay palabra paciencia en hebreo, sino que usa y dice nariz larga. ¿Por qué? Porque una persona paciente respira profundo y se calma en tiempos de angustia. Quiere decir que la palabra paciencia es una acción, por eso es que ellos dicen nariz larga. Entonces la lengua más importante, o mejor dicho, que está escrito en nuestro Tanakh, es a través del hebreo, aunque también tiene un pensamiento y modismos arameos. Nuestro Nuevo Testamento hoy en día, arqueológicamente, entendemos de que fue escrito en arameo. Y aunque hay teólogos y personas que siguen diciendo que fue en griego, encontramos en escritos como los Rollos del Mar Muerto, que fueron escritos 150 años antes de la Era Común, y 150 años después de la Era Común, encontramos que la mayoría de los libros estaban en arameo. Bueno, este es el principio de esta gran historia que estaremos haciendo. Continúe con nosotros.
Pronto regresamos. Todo soldado necesita sus armas para ser efectivo en la guerra. El Sheliach Shaul Katán, el apóstol Pablo, nos dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados que están en los aires. Los hebreos conocen y entienden la importancia de tener armas para poder defenderse, para poder proteger y para poder atacar. Una de estas armas es conocido como el manto de la oración, que en el hebreo es talit. Aquí en mis manos tengo uno de ellos. El talit está en la instrucción, en la Torá, y fue dado a los hebreos para que con él pudieran orar, para que con él pudieran recordar que son personas especiales. Este talit, como lo puede ver acá, viene de diferentes colores. Los colores del talit nos enseñan de qué clase o de qué tipo de tribu viene el talit. En este caso vemos multicolores en este talit y da a entender que es de la tribu de José. Pero ¿qué es el talit? ¿Cómo lo usamos? Bueno, la importancia del talit es en sus puntas, acá, llamado en los tzitzits. Estos tzitzits son 5 nudos y 8 hilos que nos recuerdan que nosotros hacemos mandamientos por amor. ¿Por qué por amor? Porque 5 nudos y 8 hilos nos da el número 13. Y en el hebreo, la palabra con el valor número 13 es la palabra ahavá, que significa amor. Así que estos tzitzits significan que todos los mandamientos que hacemos al Padre lo hacemos por amor, no por obligación, sino porque lo amamos a Él. Y cuando nos ponemos este talit, entonces estamos recordando, manifestando que lo hacemos por amor y que estamos bajo los mandamientos del Eterno y no bajo nuestras propias opiniones o nuestras propias emociones. Esto es en sí el talit. Ahora es importante entender esto de las puntas. La palabra punta o borde en el hebreo es la palabra kanab, que es traducido en el griego como alas. Por ejemplo, en el Salmo 91 dice que bajo sus alas seremos guardados. ¿Qué significa eso realmente? El Eterno no es una ave para tener alas. Claramente es un símbolo. Pero más que el símbolo, está definiendo de que el Eterno nos cubre con su manto de Él, con su talit de Él. ¿Y qué significa esto? Que la protección de nosotros está en los mandamientos. Esto es la importancia de este talit. Cuando nos cubrimos con Él, estamos manifestando, estando seguros que estamos bajo sus mandamientos. Y la promesa es que aquellos que están bajo los mandamientos del Padre son protegidos y todo, óigame, todo les saldrá bien. En este anuncio queremos dejarle a usted que puede obtener este talit y muchos más de diferentes tribus, aquel que usted llama, a usted el que usted desea. Y por el precio de $100, usted se puede llevar este talit que le ayudará para que usted pueda concentrarse, meditar, para que usted pueda estudiar su instrucción, su Torá, su Biblia y pueda orar al Padre. Estos mismos bordes fueron usados por nuestro Mashiach Yeshua. ¿Se acuerda aquella historia de aquella mujer que tenía el flujo de sangre? Y que al tocar los bordes de su manto, no solamente fue sana, sino que fue salva. ¿Por qué?
porque entendía que en los bordes está la salvación, como lo dice el profeta, que con sus alas nos sanará. Así que tiene la oportunidad hoy en día de recibir este talit por su donación de $100. Llámenos a este teléfono que sale en su pantalla y estarán ahorita mismo para atenderlo. Que el Eterno los guarde, los proteja y les dé shalom. Bienvenidos una vez más a su programa El Libro Perdido. Quiero decirles que pueden llamarnos en cualquier momento al número que sale en su pantalla a través de este programa y alguien estará para ayudarlo, para informarle de diferentes estudios, diferentes libros que tenemos para que usted pueda enriquecer su vida espiritual. Bueno, en el primer segmento nos dimos cuenta de la importancia de entender esta parte de los 66 libros. Estos 66 libros componen nuestra Biblia, nuestra instrucción. Ahora bien, ¿cómo se interpreta este libro? Esto es importante porque al final necesitamos tener un trasfondo histórico, antropológico, arqueológico y entender el pensamiento de las personas que escribieron estos libros. Aunque, y sabemos muy bien y está claro, de que la Biblia, la instrucción, está inspirada por el Eterno y que fue dada a nosotros y que es infalible. Recordemos que los vasijas, las personas que nos la dieron, tienen sus filtros y hay que entender entonces el lenguaje y las formas en que lo hacen. Para dar una pequeña introducción a esto del libro perdido, queremos dejar claro esto de la interpretación. Bueno, primero, la interpretación de la Torá se da en 4 niveles o en 4 realidades. La primera es conocida como Peshat, que significa lo lógico. Y esto, aunque parece ser también la palabra simple, no es tan simple. A la instrucción tiene que tener lógica en lo que está diciendo y para que la interpretación sea correcta. Segundo está el nivel remes, y remes significa la pista, la sombra, una interpretación de que la historia nos está diciendo algo más que pueda ser para nuestra vida, para el bien de hoy en día. Tercero es el nivel drash, que significa lo simbólico. En sí, muchos de los pasajes de la instrucción son símbolos. No es literal, sino que hay un símbolo mucho más profundo codificado en nuestras Biblias. Y el cuarto es conocido como el sod, que significa lo oculto, lo que es un misterio, lo que necesita ser revelado. Estos son los 4 niveles o dimensiones o realidades que nuestra instrucción debe ser interpretada. Y a través de este programa vamos a ir aprendiendo cada semana cómo interpretar la instrucción como lo interpretaban los antiguos. Bueno, esta interpretación entonces tiene estos niveles: Peshat, Remes, Drash, Sod. Es un acróstico y si los ponemos todos juntos, las primeras letras, sale la palabra Pardes, que significa paraíso. Y es seguro, y esta es la promesa de este bendito libro, de que si lo podemos descodificar, si podemos aprender y estudiarlo, entraremos al paraíso mismo. Sí, regresar una vez al estado, a la condición como fuimos creados, a la imagen y semejanza del Elohim. Bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el libro perdido? Porque nuestra instrucción nos habla dentro de ella libros que mencionan nuestra instrucción y que a través de estos programas vamos a ir descubriendo uno cada vez. Pero ¿dónde comienzan estos libros? ¿Dónde están? ¿Por qué no están puestos en nuestra instrucción? ¿Serán buenos para nosotros? Son muy buenas preguntas. Para esto tendríamos que comenzar en la historia de Israel, 200 años antes de la venida de nuestro Mashiach Yeshua. Y comenzó en Judea,
200 años, cuando Epifanes, el sirio, llegó y atacó a Israel y prohibió a Israel que guardara el Shabbat, prohibió a Israel que guardara las fiestas, prohibió a Israel que se circuncidara, y les dieron otras fiestas y les dio otro pensamiento, de esta manera poder regirlos. Porque déjeme decirle que una persona instruida, una persona educada en la instrucción, nunca se apartará de ella y nunca será confundido. La confusión viene por la falta de conocimiento. Es por eso que es el deseo de este programa, El Libro Perdido, que usted comience a entender, que comience a comprender y basarse en lo que está en la instrucción bajo el pensamiento en que fue escrito este libro. 200 años antes de Yeshua, Epifanes entró y contaminó el templo. Dice que sacrificó en el altar un cerdo y la estatua de Zeus fue puesta dentro del templo. ¿Por qué? Porque siempre el mundo pagano, siempre la mente humana, que realmente es un animal racional, porque no llegamos a ser humanos hasta que estamos instruidos en la instrucción de la Torá. La Torá nos hace 100% humanos. Tanto que en inglés decimos, para decir humano, decimos human beings. Y la palabra being significa ser. Todos los que estamos aquí presentes, incluyendo su servidor, estamos llegando a ser 100% humanos, porque esa es la imagen del Elohim, de poder expresar en el mundo físico las cosas espirituales. La instrucción es la clave. Epifanes entendía esto muy bien y sabía que la única manera de derribar a Israel y quitarle su poder era quitarle su instrucción, de que ya no guardaran el Shabbat, que ya no lo observaran, de que se fueran con otras deidades, que no celebraran las fiestas perpetuas de él, sino las fiestas que él estaba imponiendo. El pueblo luchó durísimo y peleó contra los sirios. Se levantó un grupo llamado los Macabeos. Ahora es una historia interesante, porque los Macabeos vienen de una familia llamada los Hasmonians o los Hasmonianos, que era una mezcla de judío griego. Esta familia de los Hasmonianos lo encontramos en el Brit Hadasha, o en el Pacto Renovado, conocido como el Nuevo Testamento. De esa familia nace Herodes el Grande, ¿sí? De esa familia. Y estos levitas se levantaron contra los sirios y pelearon por más de 40 años y lucharon porque el pueblo no perdiera la instrucción. Por 2000 años se ha estado peleando y han habido hombres y mujeres que han sacrificado su vida para que la instrucción continúe y limpiar el camino para que la venida de Mashiach venga pronto, cuando todos sus enemigos estén bajo sus pies. Por eso es que este programa es importante, y cuando hablemos de estos libros perdidos nos darán mejor noción, mejor conocimiento a lo que ya hemos leído. Estoy muy contento de participar con ustedes en esto. Llámenos al teléfono que sale en su pantalla y le podemos decir cómo obtener diferentes libros que puedan ayudarlo para la interpretación de su instrucción. Libros que fueron escritos miles de años atrás y que han sido guardados y que no han sido dados. ¿Por qué? Porque una persona con conocimiento es una persona peligrosa. ¿Peligrosa para quién? Para la mentira, para la falsedad, para la depresión, para todo lo que es incorrecto. Una persona educada en la instrucción siempre será y tendrá la emet, la verdad. Bueno, entonces la guerra fue terrible, pero en la lucha contra los sirios, cuando fueron derrotados, los macabeos, que no eran los sacerdotes supremos de Israel, sino levitas, tomaron control del templo. Y los verdaderos sacerdotes de Sadoc, conocidos como los Gadol, o el Cohen Gadol, o el supremo sacerdote,
se fueron de Israel y algunos se fueron hacia Egipto, pero la mayoría se fue a un lugar cerca del Mar Muerto llamado Qumran. Qumran, ¿suena familiar ese nombre? Espero que sí, pues ahí se encontraron los rollos más importantes de la arqueología bíblica, conocidos como los rollos del Mar Muerto. Estos sacerdotes comenzaron a escribir sobre estas cosas. Bueno, quédense con nosotros para continuar con esta historia. Una vez más, muchas gracias. ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני המלכי כי אם לא נזכרכי אם אשכחך ירושלים ימיני תדבק לשוני הולכי כי אם לא אזכרכי Shalom